Bienvenidos a este segundo ciclo de conferencias de sesiones juristas. Mi nombre es Georgina Manrique, soy coordinadora de educación digital del Colegio Jurista. En esta sesión nos acompaña el doctor José Luis del Valle con el tema Evaluación de las políticas públicas. Bienvenido, doctor, un gusto saludarle. Gracias, doctora Manrique. Te agradezco mucho su invitación a esta serie de conferencias, de pláticas. Me da gusto compartir algo de estas vivencias dentro de las políticas públicas. Bien, doctor, antes de que inicie usted con su charla, vamos a dar a conocer un resumen de su trayectoria académica y profesional, si me lo permite. José Luis del Valle Adame es doctor en Derecho por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos. Es maestro en Derecho Constitucional y Democracia por la Universidad Anáhuac del Sur con la licenciatura en Derecho por la UMED. Algunos de los cargos en su experiencia profesional son diputado federal de la 15 legislatura, Cámara de Diputados del H Congreso, regidor del H Ayuntamiento de Cuernavaca, secretario ejecutivo de Enlace para Asuntos de Justicia Penal del Gobierno del Estado de Morelos, director general jurídico de la Secretaría del Gobierno por el Estado de Morelos también, director general del Instituto de Investigaciones Legislativas, también por el Congreso del Estado de Morelos. Vamos a dar el espacio al doctor del Valle, nuevamente agradeciendo compartir con nosotros esta sesión y bienvenido nuevamente, doctor, adelante. Gracias, doctora, gracias. Es un tema interesante, atractivo, polémico también, de acuerdo a las ideologías. En fin, apasionante para los que en cierta forma hemos estado en la actividad política, tanto desde el punto de vista académico como ejerciendo la profesión dentro de la función pública. Y sin duda, no deja de ser interesante y apasionante. Primero, nos preguntamos, ¿qué es la política? He tenido la experiencia de preguntar a diferentes auditorios y sin duda hay un sinfín de respuestas, desde las más negativas hasta, obviamente, aquellas que de manera objetiva tratan de hacer ver que la política es algo necesario, interesante para nuestras comunidades. Sin duda, sin duda. Cuando se estudia la ética, sobre todo la ética aristotélica, dice Aristóteles que tiene 3 obras de ética: la ética nicomaquea, la ética eudemia y la magna moralia. Justamente la ética eudemia. La eudemia en griego es felicidad. Sin embargo, dice Aristóteles que la ética ayuda a que el ser humano alcance su felicidad, controlando su naturaleza apetitiva, más bien liberándose de ella, como también lo plantea Platón y de Sócrates. Pero también podría reconocer que esa visión podría ser un tanto cuanto egoísta. Si no, se dirige también la felicidad a una comunidad, es decir, alcanzar la felicidad o coadyuvar a que una comunidad alcance también su felicidad. ¿Y cómo la va a alcanzar? Pues evidentemente a través de la actividad política. Oye, muy romántico, ¿no? De esa visión de que entonces la política, siendo parte de una actividad ética, tiene como objetivo que las comunidades también alcancen su felicidad, dando las condiciones de bienestar, de bien común. Y qué difícil hablar del bien común cuando ese es el objetivo, el sentido teleológico de la política y del Estado. Alcanzar ese bienestar, bienestar material, bienestar trascendente. Y realmente ahí se centra lo que es la política. A diferencia de Maquiavelo, que se centra en la ciencia del poder, la política, como la manifiesta Aristóteles, se centra en el bien común.
en todos los elementos que intervienen para alcanzarlo. Y creo yo que ahí se limita lo que dice Rafael del Águila, la ciencia política y la ciencia del poder, resolviendo esa polémica de quién es el padre de la ciencia política, Aristóteles o Maquiavelo. Rafael del Águila es muy claro, para resolver ese dilema, dice él, que se ha dado en los últimos 200 años. Y, dice él, Maquiavelo, padre de la ciencia del poder. Aristóteles, padre de la ciencia política. Y bueno, una polémica que tal vez no sea resuelta en esta pequeña plática. Sin embargo, quiero dejar la inquietud para que se investigue más adelante. Hay diferentes obras. La que yo les comento es una de ciencia política. Por aquí la tenía. No sé dónde un manual de ciencia política de Rafael del Águila, precisamente. Un libro muy consultado por mí, como lo pueden ver. Ahí relata esto que les comento. Eh, de, de ese discernimiento que ha habido en torno a la polémica de, de la ciencia política y la ciencia del poder. Bueno, entonces, ¿qué es la política? La política, también la define Rafael del Águila, siguiendo una visión aristotélica, es la actividad a través de la cual los grupos humanos toman decisiones colectivas. Los grupos humanos toman decisiones colectivas. Es decir, las comunidades organizadas toman decisiones colectivas. ¿Con qué objetivo? Resolver problemas comunes. Resolver problemas que les aquejan y que impiden el bienestar. De cierta forma, eso se puede decir que es la actividad política. Se puede ver de diferentes maneras, pero es una forma de definirlo como una actividad humana, a diferencia de lo que podría ser la ciencia política, que es el estudio científico del Estado. Pero la actividad política, ¿de dónde deriva? De la polis. ¿Quién es la polis? La estructura social, la comunidad, la que se organiza para resolver problemas comunes. De ahí surgen los hechos políticos, las acciones políticas, es decir, la polis actuando para resolver problemas comunes, organizadas. Y creo que eso es lo relevante, que esas comunidades busquen resolver sus problemas de agua, de energía eléctrica, de seguridad, de salud, etcétera. Todos esos son acciones políticas. ¿Por qué? Porque la política concierne al que integra la polis, que en griego son las comunidades organizadas, la ciudad-estado. Entonces, aquel que actúa organizadamente para resolver problemas, está resolviendo un problema político, de manera política. Aquí podemos ver que entonces no hay una clase política, como en su momento lo hace ver Mosca o Pareto con las élites, no, sino le compete a la comunidad organizada, consciente de que debe de vivir mejor resolviendo sus problemas. Y esas son las acciones políticas. Y eso es realmente la política. Bien, pero el problema, eso que menciono, se puede dar en comunidades pequeñas y así actúan, resolviendo sus problemas de manera comunitaria. Sin embargo, ya hablando de metrópolis, de regiones grandes, un país como el de México, pues es evidente que se requiere de otro tipo de acciones políticas, hechos políticos. Y uno de esos hechos políticos es el Estado. Es decir, una decisión de la polis, de la ciudadanía, organizarse en Estado. Y entonces el Estado es una expresión de esa naturaleza social del ser humano para buscar resolver problemas comunes a través de una representatividad, que es aquí donde se dan las diferentes formas de democracia. Si hablamos de democracia, desde una soberanía popular
a través de una democracia directa, nombrando a sus representantes, y una democracia representativa, que es la que ejerce realmente las acciones políticas en un Estado moderno. Entonces, el hecho político relevante lo podemos decir que se concentra en el Estado. El Estado es un hecho político, una organización humana para resolver problemas comunes y, en cierta forma, alcanzar el bienestar de toda una comunidad. De ahí que el planteamiento que se hace, ¿cuál es el objeto de ser del Estado? Proteger los derechos humanos. Ese es el objetivo. Y de ahí parten todas las políticas, tanto públicas como políticas de Estado. Entonces, cuando decimos que el Estado tiene ese su objeto de ser y su sentido teleológico, su fin, alcanzar el bienestar de todos a través del bien común, dando las condiciones para que todos vivamos bien, resolviendo los problemas que aquejan a las comunidades. Es evidente que eso tendrá que hacerse a través de políticas públicas. Eso es lo importante, hacerlo a través de políticas públicas en la agenda política. Y ahí surge precisamente el, el deber ser, el sentido deóntico del Estado. Y dentro de su naturaleza, esa naturaleza tan polémica, pero necesaria, la coerción. Es decir, el Estado tiene tres fundamentos que lo legitiman: su objeto de ser, proteger los derechos humanos; su naturaleza coercible, para civilizar, para lograr el bienestar, para modificar ciertas conductas y ciertos posibles daños a la misma comunidad. Y su teleología, el bien común. Pero ese bien común, ¿cómo se va a llevar a cabo? Pues a través de políticas públicas, de acciones concretas para resolver el problema que aqueja a las comunidades. Ahí está creo yo, la esencia del Estado y su teleología: ser eficiente y ser eficaz en la solución de problemas comunes, obviamente con indicadores para evaluar si realmente se han alcanzado esos objetivos que se ha planteado un gobierno para resolver problemas comunes. Entonces, eh, aquí se presenta otro problema. Eh, la, las ideologías. ¿Qué tanto influyen las ideologías en las formas de gobierno? Formas de Estado, bueno, pueden ser centralista, federalista, pero las formas de gobierno a veces son más complicadas, porque a un problema se le puede ver soluciones de diferentes maneras de acuerdo a las ideologías. Y aquí cito a Deng Xiaoping, en su momento jefe de Estado chino, que decía él: no importa el color del gato, sino lo importante es que case ratones. Algo muy práctico: cómo atacar la pobreza, cómo combatir la inseguridad, cómo ser más eficientes y eficaces en la salud pública, en el aspecto educativo, en acabar con el desempleo. Entonces, lo importante es el bienestar de la comunidad. Sin embargo, el problema es que se desvía cuando se quiere que prevalezca una cierta ideología. Llámese liberalismo, neoliberalismo, socialismo, comunismo, llámese populismo, etcétera. Todo eso evidentemente afecta el bien común porque se pierde la objetividad del problema. Y creo yo que los problemas son tangibles y son objetivos, y hay que buscar la forma de resolverlos a través de estas políticas públicas que, como ya he dicho, deben ser eficientes y eficaces.
eficaces, que se logren los resultados a través de indicadores. En el caso de México, creo yo que tenemos bastante herramienta para que realmente las políticas, la actividad política y la política pública sea profesional. Y no se quiera reinventar el hilo negro cada 3 o cada 6 años. Debe ser objetivo. Hay herramientas que están trazadas dentro de la legislación mexicana, de la Constitución. Hay estudios, hay técnicas, y creo yo que toda actividad pública que busca el bienestar de las comunidades tiene herramientas, como es la estadística, como es la administración pública, como es la gestión pública, y otras instituciones que coadyuvan a ser eficientes en la búsqueda de resolver problemas. Los órganos constitucionales autónomos, como el INEGI, Coneval, y otros tantos que coadyuvan al interés de la solución de problemas nacionales. El problema es, repito, las ideologías, que a veces empañan ese quehacer. ¿Y qué decir de la Constitución? Tiene el fundamento, da el fundamento constitucional para lo que llamamos Plan Nacional de Desarrollo, que es el plan que va a visualizar de manera científica la problemática nacional. Pero dice algo más el artículo 26, que esa problemática, esas políticas públicas que se van a plasmar en el Plan Nacional de Desarrollo deben ser en consenso, deben ser democráticas, consultando a la ciudadanía para resolver los problemas que realmente aquejan a esa ciudadanía. Y como auxilio del artículo 26 tenemos la ley de planeación, que evidentemente tendrá que coadyuvar, ayudar, apoyar a la creación de ese Plan Nacional de Desarrollo. Y por analogía tenemos los planes estatales de desarrollo en las constituciones locales también fundamentadas y el Plan Municipal de Desarrollo. Es decir, la actividad política ya no es azarosa, ya no es de ocurrencias, sino de planificar. Planificar de acuerdo a la problemática. No solamente es administrar recursos, es también gestionar de manera innovadora la solución de problemas y además que sean eficaces. Ahí se ve realmente el bienestar del pueblo al resolver la problemática que aqueja a tantos mexicanos, millones y millones de mexicanos, como es la salud en este momento, como es la seguridad pública, como es el desempleo, como es la educación, como son los servicios de las tecnologías de la información y la comunicación, fundamentados en el artículo 6 de la Constitución como derechos humanos. De ahí que toda política pública debe de tener 3 elementos a mi consideración, transversales, toda política pública. Los derechos humanos, la paridad y equidad de género y el medio ambiente. 3 elementos transversales en toda política pública que no se debe de descuidar. ¿Por qué? Porque toda política pública va encaminada a proteger los derechos, ¿sí? Va encaminada a proteger los derechos de las mujeres, de todos, los derechos humanos. Va encaminada también a no deteriorar el medio ambiente. Son requisitos que deben estar contemplados en todo proyecto de política pública, sea de infraestructura, sea de servicios, sea políticas sociales, todas, cada una de ellas deben de contemplar estas 3 características que he mencionado. Y bueno, creo yo que el objetivo de un bien común, no podemos olvidar que el Estado tiene 2 características, la autonomía y la autarquía. Un Estado debe ser autónomo y autárquico, la independencia política y la independencia económica, matizada
matizada en el caso de la independencia política por los órganos supranacionales, la independencia económica matizada por la Organización Mundial del Comercio, por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario Internacional, etcétera. Sin embargo, necesarios para el desarrollo. Entonces, se deben dar condiciones también dentro de esas políticas públicas para que se genere todo lo demás que pueda coadyuvar al bienestar de las comunidades. Y para que haya un desarrollo, pues toda política pública, desde mi punto de vista, debe de seguir 4 fases, algunas complejas: el crecimiento económico, el desarrollo económico, el desarrollo social, donde está la educación, el ingreso, la salud, los servicios, y la etapa final, el desarrollo político. Llevar a la ciudadanía a ser solidaria, a realmente ser democrática, a la gobernanza. Ese sería un ciclo que debe de preverse dentro de las políticas públicas: crecimiento económico, desarrollo social y desarrollo político. Pero, evidentemente, hay otros 4 elementos que considero que son necesarios para que se dé esta fase, que son las políticas económicas, que son políticas públicas del Estado, para dar estabilidad económica, ley de ingresos, presupuesto, etcétera. La macroeconomía, la microeconomía y la economía política. Todo un círculo virtuoso, equilibrado, para dar estabilidad y se pueda dar lo que hemos mencionado de las 4 fases hasta llegar al desarrollo social y político. Entonces, eso es muy importante en un Estado. Y el proceso de la evaluación de las políticas públicas, evidentemente, inicia con algo muy importante, lo que es la administración pública, pero también la gestión pública. Así que para eso me voy a auxiliar en, como es más técnico, me voy a auxiliar en las diapositivas que tenemos para esta presentación. Entonces, aquí tenemos lo que es la administración pública, que no deben de estar peleadas, sino deben coadyuvarse, deben de, de complementarse. La administración pública connota una orientación tradicional centrada en la aplicación de funciones administrativas genéricas, con cierto grado de pasividad. Es decir, es nada más administrar los recursos de manera conservadora. Pero la gestión pública connota una orientación más agresiva, orientada a la acción y a la solución creativa de los problemas de la administración dentro de un contexto de innovación. Es decir, responder de manera inmediata a la problemática que aqueja a una comunidad. Que surge una pandemia, buscar la forma de combatirla de manera eficiente y eficaz. Que haya un terremoto, resolver, apoyar, paliar la problemática. Eso es la gestión pública. Responder de manera inmediata a los problemas que se presenten como parte de una gobernabilidad democrática. Obviamente la gestión pública implica estrategias, debe de proporcionar la capacidad tecnológica, organizativa y funcionales para que las decisiones y las acciones de gobierno tengan no solo la lógica, sino la consistencia en el momento de su implementación. Y la gestión pública se le puede llamar gobierno, buen gobierno, capacidad de gobierno, ¿sí? Porque precisamente el gobierno implica la gobernabilidad. ¿Y qué es la gobernabilidad? Responder de manera eficiente, de manera eficaz a las demandas populares de la problemática que va surgiendo en una sociedad dinámica. De ahí pues que la gestión pública debe de acudir a la solución de esos problemas. Y bueno, ¿qué son las políticas? Ya lo he manifestado que son las políticas públicas, pero aquí tenemos algunas definiciones como
a Dewey, Parson. Por ejemplo, ¿qué dice Dewey? Se refiere a aquello que alguna vez se expresara como lo público y sus problemas. Es decir, todo problema que aqueja una comunidad, tengo que resolverlo. ¿Qué hace falta agua? Resolver el problema que afecta a la comunidad. ¿Qué hace falta alumbrado público? Resolver ese problema que aqueja a la comunidad. Y en seguridad, es un problema público, entonces hay que resolver a través de una política pública. Todo eso es lo que podemos decir que es una política pública. Aunque cabe diferenciar entre política pública y política de Estado. Una política pública es aquella que se diseña, que se implementa durante un periodo de gobierno, pero la política de Estado es transversal a los gobiernos. Quiero combatir la inseguridad, quiero combatir el analfabetismo, quiero erradicar la pobreza, pues son políticas de Estado transversales hasta que se logre erradicar cada uno de los males que aquejan a esa comunidad. Aguilar define a la política pública como conjunto de acciones estructuradas en modo intencional y causal, que se orientan a alcanzar objetivos considerados de valor para la sociedad o resolver los problemas identificados, la que hemos comentado, ¿sí? Entonces, incluye ¿qué? Programas y proyectos. Entonces, la política pública, obviamente debe haber recursos asignados, debe haber un estudio, un diagnóstico, una implementación dentro de lo que es la actividad política que ya la definí, pero que a veces algunos autores la relacionan con la lucha por el poder y bueno, eso deteriora y empaña a las políticas públicas, que debe ser totalmente congruente la política y la política pública. Y como ya lo comenté al inicio, estas políticas públicas quedan determinadas por los diferentes tipos de regímenes, ¿sí? Todas las políticas públicas estudian qué hacen los gobiernos, por qué lo hacen y cuál es su efecto. Eh, una política pública puede ser multimetódica, pero también multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque una política pública interviene en diferentes áreas del gobierno para resolver la problemática. Simplemente, problema de seguridad pública. ¿Quién interviene? Pues la Secretaría de Seguridad, el Ejército, la Armada, la Procuraduría y todos los cuerpos de seguridad que hay en las entidades de la República. Entonces, como ven, una política pública es multidisciplinaria. No solamente actúa un área del gobierno, sino puede ser todo el gobierno o alguna área o algunas áreas de ese gobierno. Evidentemente, como ya lo he comentado, toda política pública debe ser para proteger los derechos humanos, los derechos de la mujer y el medio ambiente. Entonces, pero también algo muy importante, contribuir a la democratización de la sociedad. No cooptar a través de una política pública la libertad ni la democracia, o hacerles ver lo contrario. Creo que eso sería perverso y sería lo contrario a una democracia y a lo que plantea el Estado moderno. Ahora bien, para analizar las políticas públicas tenemos dos enfoques. El análisis de las políticas públicas, que se ocupa del conocimiento en el proceso de las políticas públicas, y el análisis del proceso de las políticas públicas, que se ocupa del conocimiento acerca de la formulación e implementación de las políticas públicas. Claro, el proceso de políticas públicas también lo podemos ver como insumos y resultados. Evidentemente, cómo se organiza, la demanda que hay en torno a la problemática, el apoyo, se diseña la política pública, se regula, etcétera, y se tienen que ver los resultados a través de la evaluación, la legitimación, etcétera. Los ajustes que se puedan hacer en el camino a la
política pública. Y bueno, puede haber diferentes marcos de análisis dentro de la política pública, desde la economía del bienestar, la elección, la estructura social, el procesamiento de la información y la filosofía política. Entonces, podemos decir que la política, en el proceso de las políticas públicas, ya que dentro de este marco de análisis consiste en diversos enfoques para explicar el contexto político en la formulación de las políticas públicas. Y aquí tenemos algunos enfoques por etapas, que creo yo que es una de las más relevantes, puesto que analiza las políticas públicas como procesos que empiezan con la definición de la agenda y terminan con la evaluación y el resultado de las políticas públicas. Que sería lo clásico, lo más objetivo: diagnosticar el problema, buscar la solución del problema, implementarlo, evaluarlo a través de indicadores y ver los resultados. Creo yo que esa es la mejor evaluación. Entonces, como término, análisis de la política pública está relacionado con el uso de diversas técnicas para mejorar o racionalizar el proceso de toma de decisiones. Este análisis tiene 3 etapas: descubrimiento, aceptación e implementación. De cierta forma, lo que ya hemos comentado, desde el diagnóstico, descubrir la problemática, o en consenso, lograr establecer la problemática para que, si ha sido aceptada por la comunidad, hablando de un ambiente democrático, pues llegue a la implementación. Y podemos tener diferentes tipos de políticas públicas: regulativas, distributivas, redistributivas, constitutivas, que todas van orientadas desde, como ya lo comenté, desde el aspecto de la naturaleza del Estado. Y luego tenemos el ciclo de las políticas públicas. El enfoque del proceso político ha optado por identificar una serie de fases diferenciadas en el desarrollo de las políticas públicas, que contribuyen no solo a facilitar su análisis, sino también a comprender mejor su proceso de elaboración. Y aquí tenemos cuál sería el ciclo de las políticas públicas. Identificación del problema, ¿sí? Se incluye en la agenda política, de modo que recibe atención específica por parte de los poderes públicos. Luego, la formulación alternativa de actuación, solución al problema. Ya tenemos identificado el problema, la forma de resolverlo, diseñarla, su solución. Adoptar una decisión, que es el diseño de la política pública. Implementa dicha solución, se pone en práctica para obtener los resultados esperados. Y la evaluación, medición de cómo se están ejecutando las acciones y si realmente ha sido eficaz la política pública, si has logrado el objetivo, si hemos erradicado la pobreza, si hemos erradicado la ignorancia, etcétera, dependiendo de cuál sea el objetivo de la política pública. Y como ya lo he comentado, tiene siempre que estar vinculado a los derechos humanos. Además de buscar un bienestar social y económico, debe haber transparencia y rendición de cuentas en la política pública para que tengamos una sociedad más justa e inclusiva, y además fortalecer a la democracia. Muy bien, pues por mi parte, con esto concluyo esta pequeña plática en torno a lo que son las políticas públicas y una forma de evaluarlas. Así que quedo a las órdenes de las preguntas. Gracias, doctor. Muy interesante la charla que nos ha compartido el día de hoy, desde presentar el origen de las políticas públicas, la fundamentación jurídica que tienen las políticas públicas y luego los procesos de la política pública como tal, desde el diseño hasta la evaluación, que es el tema que
que el día de hoy nos compartió en un primer momento sobre qué criterios y otros aspectos se considera usted pertinentes para evaluar las políticas públicas como tal. Ya en la práctica, me gustaría que nos compartiera su opinión respecto desde su perspectiva, ¿en qué momento considera que México realiza un cambio radical en el enfoque de implementación de políticas públicas? Yo creo que se da a partir de la ley de planeación, que es de la época de la Madrid, de la década de los 80, es cuando se empieza a formular de manera científica, de manera técnica. De hecho, le llaman los tecnócratas a este periodo desde la Madrid, si no mal recuerdo, ¿no? Así los critican como tecnócratas. Sin embargo, creo que era necesario darle un carácter científico a la actividad política, con la ley de planeación que surge en ese sexenio, con el Plan Nacional de Desarrollo, con otras instituciones necesarias, como es el INEGI, ¿sí? No se puede diseñar una política pública si no se conoce al país. Y efectivamente, ¿cómo lo vamos a conocer? A través de datos estadísticos, datos precisos, qué problemas adolecen al país, qué enfermedades eh, sufre nuestra población, cuál es el grado de escolaridad, eh, etcétera, cuál es el salario que tienen nuestros compatriotas. Y todo eso nos ayuda a eficientar la función del Estado, ya no de manera empírica, sino de manera científica, con todas estas instituciones que nos ayudan a tomar decisiones. En este caso, a los que están como responsables de las políticas públicas, que es el gobierno federal y los gobiernos estatales, y que, desde mi punto de vista, deben de consultar todos estos datos para tomar decisiones acertadas. Ya no se puede actuar de manera improvisada en el diseño de políticas públicas, sino que tenemos todo ese tipo de instituciones que hacen las evaluaciones y que en cierta forma nos orientan para canalizarlas de una manera científica. Tenemos el Coneval, que evalúa las políticas de desarrollo social, que evalúa la pobreza y que también debemos de hacer caso para rediseñar la política pública. Están ahí, creo yo, para hacer un apoyo científico al, al diseño de las políticas públicas. Ya no podemos actuar de manera desorganizada, simplemente llevado por las emociones. Y aquí vale la pena mencionar un pequeño chistecillo, ¿no? Cuando un político, candidato a algún puesto de elección, le piden un puente y alguien dice por ahí, pero no hay río. Y dice el político, pero no hay problema, lo mandaremos a hacer también el río. Entonces, con esto de ilustrar que ya no es la política pública la emoción del momento, sino la realidad que vive una comunidad y atender la solución de manera científica. Gracias, doctor. También durante su exposición nos comentó sobre diferentes satisfactores, seguridad, educación, salud, etcétera. Y en esta línea la pregunta gira en torno a ¿cómo considera usted que en los últimos años las políticas se han ha focalizado más a los grupos a los cuales atiende? ¿Considera usted que esta focalización ha dado mejores resultados en cuestión de materia social? Este, me voy a los datos que ya mencioné, Coneval, por ejemplo, y algunas otras instituciones que han dicho, la pobreza ha aumentado, la pobreza extrema ha aumentado. Y además menciona los indicadores, salario, vivienda, alimentación, etcétera. Y en datos recientes, no hará más de 2 meses, que la Coneval dio a conocer estas cifras, donde la pobreza se ha incrementado en 2, 3 puntos porcentuales, que indican varios millones de personas que han ingresado a la pobreza y a la pobreza extrema. La pobreza es cuando un indicador, cuando una familia
no satisface un indicador. Y la pobreza extrema es cuando son varios indicadores. Y desafortunadamente, de acuerdo a los datos científicos de la Coneval, las políticas sociales no han sido tan eficientes como lo menciona el gobierno, aunque tenga otros datos. Sin embargo, ahí están los datos certeros, científicos, que nos muestra Coneval. Y creo yo que esos datos hablan más que 1000 palabras. Así es, doctor, los datos duros nos hablan mucho sobre lo que efectivamente está ocurriendo en la diferente implementación de las políticas públicas. Claro está que debemos de considerar que en este último par de años hemos vivido una crisis sanitaria, la cual ¿Sí? pudo tener una incidencia no tratando de tomar una postura, ¿no? Simplemente, bueno, considerar que también tuvo una afectación. Entonces, en esta línea va la siguiente pregunta que me gustaría que usted nos comentara. A lo largo de este segundo ciclo hemos estado comentando de diferentes temas y de cómo impacta precisamente esta crisis sanitaria que estoy comentando y que usted también ha abordado. ¿Considera usted que además de esta situación, por ejemplo, que la pobreza pudiera verse visto, afectada por la cuestión de la crisis sanitaria, otras áreas u otras metas de políticas públicas pudieron haberse visto también afectadas por la cuestión de la crisis sanitaria? Claro, por supuesto, las políticas económicas, las políticas de salud, totalmente afectadas. Eh, en, en las políticas económicas, el aspecto macroeconómico, simplemente el año pasado la caída del Producto Interno en casi 9 puntos porcentuales, lo cual sitúa a este sexenio en una caída de aproximadamente 11 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. ¿Qué representa esa caída del Producto Interno Bruto? Dicen los estudios que cada punto porcentual representa 2 millones de desempleo. Si lo multiplicamos por 11, estamos hablando de cerca de 2,5 millones de desempleos en hasta fines del 2020. Claro, se ha hablado de una pequeña recuperación en el Producto Interno Bruto, pero no suficiente para paliar lo que ha vivido esta caída en la economía. Y obviamente, producto también de la pandemia, no quisiera decir que de las políticas instrumentadas de manera negativa por el gobierno federal, no lo vería así, pero tampoco ha hecho mucho para resolverlo. Entonces, creo yo que ha sido una de las grandes afectaciones la pérdida del empleo y eso obviamente apoya a que también aumente la pobreza en nuestro país. ¿Y qué otra, qué, qué otras daños colaterales ha habido? La misma salud. En salud se ha descuidado algunas enfermedades, algunas comorbilidades crónico-degenerativas, donde hemos visto que pacientes, miles, carecen de los medicamentos necesarios, niños, personas con diabetes y otro tipo de enfermedades, SIDA, etcétera, y que no son atendidos y que vemos la ausencia, la falta de, de apoyo a esas políticas de salud. Y, y bueno, no quisiera ser un crítico del gobierno, ni aprovechar el foro para hacerlo. Sin embargo, hoy se ha anunciado que se han gastado $600 millones en la compra de una refinería. Yo pregunto si es más importante la salud que una refinería, por dar un pequeño ejemplo. Entonces, creo yo que tal vez no se están optimizando los recursos en políticas públicas prioritarias. Gracias, doctor. Y siguiendo este comentario que usted ha realizado sobre el impacto que tiene una caída en el Producto Interno Bruto en la cuestión del desempleo, bueno, sabemos que México es un país que tiene un índice de informalidad terrible, ¿no? Afortunadamente eso permite que
no exista una tasa de desempleo muy elevada oficial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mercado informal absorbe a más del 50% de los trabajadores mexicanos. ¿Qué podría hacerse desde su perspectiva para disminuir esa informalidad que lamentablemente y afortunadamente, porque es una manera con la cual la gente sobrevive, ¿verdad?, existe en nuestro país? Sí, bueno, y además hay que agregar que las remesas, que representan arriba del 4% del Producto Interno Bruto, que también en cierta forma ayudan a varias familias, a miles de familias aquí en México. En relación a la economía informal, pues yo creo que este gobierno habla de la honestidad, habla de la transparencia, habla de que no hay corrupción, pero esa informalidad, ¿qué representa? Corrupción. ¿Por qué? Porque es cantera electoral, protegido por otros líderes políticos y que les conviene tener cautiva esa economía informal para que se traduzcan en votos el día de las elecciones apoyando a cierto partido. Debe de haber la voluntad, debe de erradicarse la corrupción realmente y dejar de ser un discurso demagógico en la tribuna del Palacio Nacional y dar orden allí para que todos sean llamados a regularizarse, a pagar impuestos y con ello aumentar la tasa tributaria que bien apoyaría a fortalecer las políticas públicas, sobre todo en el aspecto social. Doctor, y bueno, como última pregunta sobre los contenidos que el día de hoy nos hizo el favor de exponer, usted al final de su exposición comenta sobre la cuestión de derechos humanos, género y medio ambiente. ¿Cuál es su opinión respecto al camino que está siguiendo nuestro país, México, hacia el desarrollo sostenible? Híjole, es una pregunta interesante, pero también una respuesta polémica. ¿Por qué razón? Porque simplemente la reforma energética. La reforma energética daña el medio ambiente, queriendo volver a las prácticas contaminantes de generación de energía, erradicando, erradicando las energías limpias, no contaminantes, renovables, como es la eólica, como es la hidráulica, etcétera, y yéndonos a aquellas que en cierta forma son contaminantes. Desde ahí podemos decir que el gobierno no está respondiendo al llamado internacional de evitar el calentamiento global y en consecuencia coadyuvando al deterioro del medio ambiente con con esta política energética tan criticada, tan polémica y que en cierta forma en ningún momento ayuda a que haya, a evitar la contaminación, a evitar el calentamiento global o disminuirlo. Es inevitable, pero sí lo podemos disminuir. Y creo yo que el gobierno no ha tomado las políticas necesarias para lograrlo. Claro, depende del Congreso también. Y hay otras que, en cierta forma, aquí mismo en Morelos, leemos en la prensa el permiso a las mineras canadienses que a través de sustancias contaminan el medio ambiente para extraer metales y que en nada ayudan al medio ambiente. ¿Y eso de quién depende? Obviamente de regularlo al gobierno. Simplemente a no evadir la responsabilidad que la ley misma indica. Creo yo que simplemente tiene que ser un gobierno objetivo que tenga un compromiso con el medio ambiente. Y considero en este momento que trata de evadirlo para lograr objetivos de políticas de un proyecto, pero que no ayuda en mucho ni al medio ambiente ni a las políticas públicas para hacer avanzar un desarrollo sostenido en nuestro país. Gracias, doctor. Pues podríamos seguir platicando mucho tiempo porque hay mucha tela de donde cortar.
Pero bueno, para cerrar, algunas líneas que quisiera usted aportar a esta charla del día de hoy. Sí, yo creo que México tiene una riqueza formidable en recursos naturales. Tenemos montañas, ríos, desiertos, tierras fértiles, miles de kilómetros de costas y que no son aprovechados esos recursos, recursos humanos. En fin, creo yo que se debe de hacer mucho más. Realmente el gobierno debe estar enfocado a buscar un desarrollo que permita el bienestar de todos los mexicanos y evitar enconos sociales, divisiones, la discordia, que en nada ayudan a un pueblo que quiere crecer, que quiere desarrollarse. Y creo yo que la mejor política pública se debe de iniciar por evitar el encono social, por buscar la unidad de los mexicanos, y yo creo que eso ayudaría mucho para que todos alcancemos el objetivo de un desarrollo afianzados en un bien común, en un bienestar que creo yo todos deseamos. Pues doctor, un gusto haberlo escuchado el día de hoy. A nombre de las autoridades del Colegio Jurista, nuevamente le damos las gracias por estar con nosotros. Hacemos esta invitación, le extendemos para que participe en el siguiente ciclo de conferencias. Y bien, a quienes nos visualizan el día de hoy, les invitamos a revisar nuestra oferta académica en nuestra página web www.colegiojurista.com y a seguirnos en Facebook, ahí nos encuentran como Colegio Jurista. Gracias.